aymaras en la capital de la ciudad de Puno. Estamos con Fernando Tuesta, politólogo y catedrático de la Universidad Católica, es jefe de la OMPE, para conversar, digamos, de este estancamiento que estamos viviendo de nuestras autoridades. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi primera pregunta es, tu columna es muy llamativa porque tiene un reloj, no sé si detenido o moviéndose, donde se está hablando un poco de este estancamiento en el cual los políticos no solo no están haciendo su tarea, sino algo más grave, que no tienen ningún incentivo para hacerlo. ¿Cómo se hace un sistema? Es como un sistema que ha hecho clic y todavía no se termina de reparar. ¿Por qué nuestros políticos no tienen el incentivo de hacer, como por ejemplo el recorte de elecciones como el que está pidiendo la calle, Fernando? Mira, no tienen ningún tipo de incentivo porque en realidad, aparte de ser políticos amateurs con poca experiencia, algunos que vienen de otros campos de la vida, por lo tanto no saben negociar, tomar decisiones, tener el cálculo y la oportunidad necesaria que un político de alguna manera conoce. Pero además porque los incentivos que tienen, al contrario, para quedarse, son muchos de manera individual. Uno, se ha hablado mucho de los ingresos, ¿no? Pero dos, también es estatus. Son algunos privilegios propios del cargo, que no están mal en general, pero también poder. De la misma manera, en algunos casos, no siempre, canalizan intereses mercantilistas, incluso hasta mafiosos. Entonces, contra eso, ¿qué? ¿El bien común? No. O sea, esto sería en otros momentos, quizá para otros congresos, pero no en este. Pero además tienes un tema que no hay reelección y por lo tanto siempre la reelección te podría abrir la esperanza de poder mantenerte, como tampoco hay compensación, ¿no? Una suerte de indemnización que podría cubrir, digamos, estos costos o estos pagos, costos esperados hasta el 28 de julio del 2026. Entonces, dado estas condiciones, eh, un congresista en promedio en el Parlamento actual no tiene por qué, salvo una presión externa, una de aquellas que en realidad tienes que discutir y en algún caso tienes que aprobar, no lo van a hacer. Y lo que hemos visto desde el 7 de diciembre son en realidad teatralizaciones de un supuesto interés que no lo tienen. No existe voluntad política, porque en 2 meses no han aprobado absolutamente nada. Hay que acordarse que la aprobación en primera votación de elecciones en abril tenía que ser ratificado posteriormente. Cuando el nivel de las protestas y marchas se elevó y también lamentablemente los costos en número de muertos, se habló además del adelanto ya en el 2023, este año. Pero cuando esto descendió, ellos se vieron con mayores niveles de autonomía y están apostando, al igual que el Ejecutivo, que mientras esto se apague y baje, menos va a ser el incentivo, perdón, menos la presión como para que ellos obviamente tomen una decisión de esta naturaleza, que se recorte el mandato, que evidentemente es un caso excepcional, pero que la crisis lo amerita. Sí, doctor Fernando, ¿cómo está? Buenas noches, le saluda Nélida Maquera. A ver, voy a rescatar un término y porque llama mucho la atención dentro de su columna y es este bien común. O sea, ¿cómo tendría que catalogarse, conceptualizarse y ponerse en la práctica el bien común desde el Congreso de la República? Si es que los congresistas, o en el tiempo que estuvieron en campaña, hablaban sobre el bien común del ciudadano, para trabajar por el bien común, cosa que no se está reflejando ahora estando en el Congreso. Claro, lo que ocurre es que esta es una crisis política que, si es que se quiere salir de manera ordenada, institucionalizada y constitucional, es el adelanto de elecciones por las vías y las normas que la propia Constitución señala. Es lo que hemos estado conversando todos estos tiempos, ¿no? Pero, y entonces, ¿qué hace un congresista cuando piensa en el bien común del partido? Es decir, miren, acá hay que pensar en algo más allá de nuestros intereses, que nuestros intereses nos llevan hasta el 26, pero
nosotros hacemos un sacrificio, consideramos que esta es una salida que va a beneficiar a la población en general, porque va a canalizar el conflicto a través de las instituciones. Eso sería de alguna manera el bien común. Es decir, no es el beneficio individual, ¿no? Incluso perdiendo en aras de algo mejor. Y ese mejor justamente lo que hace es, repito, dar curso al conflicto. No arregla los problemas del país, eso sería mentir. No arregla los problemas del país, pero por lo menos da curso al conflicto social. Miren, en los sistemas parlamentarios también se elige obviamente un gobierno, que nace el parlamento, y cuando hay crisis políticas insostenibles, la vía es adelanto de elecciones, y ahí nadie se rasga las vestiduras. Claro, cuando se habla... Como algo natural en el sentido, para las crisis hay estas salidas, como hay otras cuando las crisis son de menor envergadura, ¿no? Sí, Cambio pero a ver, de don Fernando, gabinetes, ¿no? lo que en todo este tiempo se ha estado hablando, tanto en las calles y en el interior del país, es que si bien es cierto este gobierno tiene la legalidad correspondiente, pero no goza de la legitimidad. Una legitimidad que de parte del gobierno y del Congreso no es concebido como tal. Entonces, cuando esta situación pasa y el Congreso empieza a plantear propuestas a espaldas de la población y el gobierno a seguir ofendiendo a la población de provincias y, para ser más enfáticos en Puno, a ellos, entonces, ¿cómo poder entender esta dinámica del bien común? Vuelvo a tocar el tema. Bueno, absolutamente, pues, distanciados. Los congresistas, como hemos conversado en la primera parte, están pensando obviamente en sus intereses, pero a veces los intereses individuales pueden coincidir con los intereses generales. Pero aquí estamos hablando, repito, con congresistas que ni siquiera tienen en un porcentaje importante una relación estrecha con su bancada. Cerca de 40 congresistas ya salieron de su bancada de origen. De las 9 bancadas de origen, ahora hay como 13. Y algunas bancadas ni siquiera tienen ya como referencia al partido que les dio origen, o en todo caso hay una distancia. Entonces ahí hay tensiones y diferencias que hacen pues que los congresistas no rindan cuentas y encima no hay reelección. El congresista que de alguna manera aspira a mantenerse, es otro su nivel de comportamiento. Hay un incentivo, ¿no? Claro. El quedarse, el mantenerse, ¿no? Entonces, como usted dice, claro, acá hay un tema también de legitimidad, cierto, una legitimidad absolutamente baja y que se ha pronunciado más, ¿no? La diferencia entre lo que los órganos representativos dicen de ellos y dicen de la realidad versus la realidad que lo sienten la gran mayoría de las personas, que se traduce en la desafección y rechazo tanto de la Presidencia de la República como del Congreso. En el otro lado tenemos a la presidenta Dina Boluarte, que ya no, digamos, carece de la cuestión de confianza, que está, digamos, vaciada de contenido, porque ya no es el decretazo, ¿no? Ya no es la cuestión de confianza en la cual o lo aplicas o lo aplicas, y ella no se siente en la necesidad de renunciar. Desde el 7 de diciembre ha señalado que no sería una solución, y solo la movilización social haría que ella renuncie. O sea, en este juego en el cual ahorita todo está como 0-0, empatado, ¿qué puede hacer que esto cambie, esta situación cambie y se empiece el cronograma de las elecciones, Fernando? Miren, hay que recordar que antes del 7 de diciembre ya hemos hablado en el debate público del adelanto de elecciones. Llegó un momento en que esto se expandía, ¿no? Era una demanda, pero que no tenía esa fuerza suficiente como para que en ese momento Pedro Castillo y el Congreso se dieran por aludidos. Pero ya se hablaba. Cuando el 7 de diciembre hay este intento fallido de golpe, la señora Dina Boluarte en ese momento tenía un capital político, porque era nueva, porque era de provincias, porque era mujer,
porque no se le conocía ningún antecedente de corrupción en el gobierno de Castillo, porque se había distanciado de él. Es decir, tenía un capital político, pero el capital político lo pierde casi rápida e inmediatamente. Nombra un inadecuado primer ministro, su pretensión es no ser la presidenta de un gobierno de transición, no se siente así, sino un gobierno que completaría el mandato hasta el 2026, que hay que recordar, y por lo tanto el horizonte es otro. Y cuando en esos 4 días, del 7 al 10, que fue entre los días de feriado y el fin de semana, ella no se ubica en esta situación de gravedad, no lee la realidad, ya comienzan a ver los muertos. Y ahí ya no hay marcha atrás. Y lo que hace es ella misma radicalizar su inclinación y respaldo de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, pensar que con quienes tenía que dialogar y con quienes tenía que pactar de alguna manera eran las fuerzas políticas del Congreso, cuando en realidad ellos eran también parte del problema. Y esto, yo repito, ya no hay marcha atrás. Ella reitera y se ha, no sé si creído el discurso de que las marchas son en realidad incentivadas, provocadas simplemente por grupos violentos que los hay, pero que eso de ninguna manera no explica toda la gravedad de la situación por la que estamos todavía transitando. Sí, a ver, doctor, entonces, ¿cuál sería la reflexión para la ciudadanía para tomar en cuenta ante una próxima elección? Tal vez no ahora, porque el Congreso no se anima a poder adelantar las elecciones, ni tampoco la renuncia de la presidenta. Entonces, ¿cuál sería la reflexión a aquellos partidos políticos que tiene el país? Pocos los partidos políticos, pero que lamentablemente no han demostrado darle un trabajo mirando a la población, sino muy por el contrario. ¿Qué podríamos reflexionar? ¿Qué mea culpa tendríamos que hacer los ciudadanos en este caso? Bueno, hay un punto que en política funciona siempre. Mientras exista menos interés, menos información en relación a los representantes de los políticos tienen mayor capacidad de autonomía y por lo tanto actuar, como tú has señalado en un momento, digamos, de espaldas a la población. Cuando existe un nivel de involucramiento y a través de la información, el debate, la movilización, obviamente una movilización que tenga sentido, norte, no violenta, entonces puede rendir frutos. Lo de adelante elecciones en este momento está en el nivel más bajo por lo que hemos conversado. Y la decisión del Congreso el viernes pasado de terminar la legislatura nos lleva a la siguiente legislatura que empieza el 1 de marzo, que en el mejor de los casos, digamos, hay adelanto elecciones, se tiene que ratificar en la siguiente legislatura que empieza en agosto. Con lo cual todos los cronogramas están reventados. Eso nos digamos, separa ya de unas elecciones prontas este año, salvo que la Presidenta de la República renuncia, en cuyo caso el presidente o la presidenta del Congreso asume la presidencia y como acto primero, señala la Constitución, tiene que llamar de manera inmediata a elecciones. Y eso es posible hacerlo todavía este año, ¿no? Pero, repito, acá no existe voluntad política ni del Congreso ni de la presidencia en que esto se produzca. Y están leyendo la realidad en el sentido de a menos movilización, mayor posibilidad de quedarnos, ¿no? Y hasta ahora está eso, se quedan todos. Fernando Tuesta, politólogo, ex jefe de la OMPE, estuvo en Nativa Fondo y seguiremos conversando y buena semana, Fernando. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias, pues, hasta esta oportunidad. Nosotros vamos a